Continúo. Profe. ¿Sí me escucha? Sí, ahora te escucho. Soy Alexandra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ay, voy a prenderlo. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, yo le hago una pregunta, pero no sobre lo que explicó hoy, sino la clase pasada, que me quedó una duda cuando estuve leyendo los oligopéptidos. Sí, En el libro decía que cuando hay un exceso de oligopéptidos, eran sí. transportados, pero no especificaba para qué eran transportados. O sea, son ese exceso que no se pueden disgregar para hacerlos más pequeños. ¿Son transportados para eliminar, para guardar o para qué? Porque no me quedó claro para qué eran transportados. Si hay exceso digamos, si hay exceso en la luz intestinal, es un tema. Exceso normalmente es vitaminas y todo lo que sea aminoácidos, como vimos en orina, siempre se reabsorben. O sea, para el organismo es como que lo de largo plazo, como que serían proteínas o ácidos nucleicos, son normalmente reabsorbidos siempre todo lo que se puede. Es distinto el caso de los glúcidos, porque como los glúcidos se metabolizan tan rápido, es decir, se reabsorben, lo utilizan las células, CO2, agua, energía, ya está. Entonces el glúcido es algo que es como que se maneja la demanda, ¿no? Entonces con la glucemia se va, digamos, se van enviando señales para la absorción o no de más glúcidos. Y lo vimos también, eso ocurría también en los túbulos renales, ¿no? Entonces, el organismo cuando tiene disponibilidad de glúcidos absorbe. Hay de más glucemia, fuera la glucosa, sea a guardarla como glucógeno y si todavía no da la tasa de guardado en glucógeno en el hígado, bueno, se irá como un exceso en orina que veremos como una posible diabetes también, ¿no? Pero en general uno ingiere una cantidad que para el organismo es manejable, se utiliza y el resto se guarda. En el caso de grasas, que vienen muy relacionadas con los glúcidos, si hay un exceso de glúcidos que no se puede guardar, suele guardarse como grasa, que ya vimos que normalmente ocurre ahí cerca, nomás como grasa abdominal, que viene de un exceso de ingesta que el cuerpo no está agotando o gastando. Pero las grasas son de segunda mano, reserva energética. Entonces uno dice, bueno, tengo la glucemia baja, estoy demandando energía y, digamos, pega como diciendo el manotazo al hígado para que libere alguna reserva de grasa o de los mismos adipocitos cercanos en el abdomen. Incluso el corazón tiene un depósito de lípidos alrededor, que lo vimos, como una grasa amarilla, en su cubierta, en su pericardio, digamos. Y en el caso de las proteínas, uno, digamos, sabe que la gran reserva proteica en el organismo está en masa muscular, ¿no? O sea que una de las reservas predilectas de tomar aminoácidos oligopéptidos es que las mismas células toman esos aminoácidos o oligopéptidos y los transforman en proteínas propias. Y ahí tenemos dos grandes guardadores de proteínas. O sea, las células comunes toman esos aminoácidos para sus propias proteínas de uso interno, pero sabemos que los dos tipos celulares muy demandantes de proteínas son los músculos y el hígado. El hígado hace su propia reserva porque sabemos que es el gran degradador proteico para rearmar sus propias necesidades proteicas y es el gran suplidor de proteínas plasmáticas, de coagulación,
que ya hemos visto. Eso es un gran suministro proteico que hace el hígado. Por lo tanto, en general el hígado está tomando aminoácidos y oligopéptidos para transformarlos no solo en proteínas propias, sino en esta gran cantidad de proteínas que secreta el propio hígado para el resto de la economía. Donde es decir, proteínas plasmáticas, proteínas intervinientes en la coagulación, ya tenemos un montón. Fibrinógenos, protrombinas y albúminas y las otras proteínas plasmáticas tenemos un montón. Y el músculo también es un gran tomador para generar actina, miosina y todos los 3 tipos musculares. La mayor masa muscular está en el músculo esquelético, pero no es de descartar la gran masa de músculo liso que hay entre todos los vasos sanguíneos, todas las vísceras, los que estamos viendo justamente, así que, bueno, no sé si te respondí la pregunta, pero digamos que va a ser raro que haya un exceso, ¿vale?, de proteínas que tengan que ser descartadas con las heces, aunque sabemos que las heces, además de una gran cantidad, un gran volumen de bacterias, en realidad las heces son un gran volumen de bacterias intestinales, colónicas, que han estado trabajando en nuestro proceso digestivo y de absorción, colaborando ahí, pero como está el volumen de bacterias que tenemos en el intestino y sobre todo en el colon, a diario quitamos una gran población de estas bacterias en las heces. Y obviamente que algún exceso de proteínas que no hayan sido absorbidas en una dieta excesivamente proteica va a salir en las heces. Pero ya vamos a ver que la mayor parte de esas heces es un gran volumen de bacterias y unos 100 mililitros por día de agua. Y el resto sí, como ocurre en la orina, excesos, pero excesos dentro de la fisiología normal, ¿no? Pero no sé si es eso lo que estabas preguntando, Ale. Te estoy viendo, ¿sí? Sí, ahí está, ahí me quedó más claro porque no me terminaba de cerrar qué Sí. pasaba, así ahora sí, ahí me quedo. Muchas gracias, profe. Digamos que así como es fácil degradar, nada es fácil, pero así como es más sencillo degradar un glúcido en azúcar y obtener energía, se hace un poco más complejo, pero más rendidor en grasas. Ya degradar proteínas para suplirnos de energía no era el objetivo, digamos, del organismo, tener que llegar al punto de haber agotado toda la reserva de glúcido, toda la reserva de grasa para comer el músculo. Eso es lo que pasa en las personas desnutridas, ¿no?, que terminan sacando su propia proteína muscular para tener alimento para el resto de la economía celular. Y entonces, bueno, vemos piel y hueso esa persona, ¿no? Pero no es la idea. Entonces, en general uno dice, y la proteína es como valiosa, porque no es tan fácil de obtener, guardar y rearmar para las células. Entonces, normalmente está como masa muscular o como hormona o como constituyente de membranas, como proteínas intrínsecas, extrínsecas, canales, hormonas, señales, citoquinas. Entonces, lo que se guarda como exceso proteico, digamos, básicamente termina en fibra conectiva y la mayor parte como proteína de músculo, ¿no? No sé si me estará quedando algo, pero sí, fibras de la dermis, fibras de los conectivos, láminas basales, ¿verdad?, y una gran proporción como masa muscular. Esto no quita que uno no pueda echar mano de las proteínas también, como suministro energético y de aminoácidos, pero estás comiendo tus propias reservas. Eso que quede claro, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, a ver si podemos avanzar un poquito más. Tengo que ponerlo visible para mí. Bueno,
Entonces, no, antes de compartirles esto, voy a aclarar algún concepto teórico de esto. Dijimos que en general los músculos tienen un tono por sobre el cual viene la señal, generalmente nerviosa, para que sea rápida, o puede ser humoral, hormonal o parácrina, digo parácrina porque en el músculo liso también es muy común que la señal sea del segmento donde esté este músculo, sea un parácrino. Pero bueno, llega una señal, sea humoral o nerviosa, e indica al músculo la contracción. En el caso de estos músculos, que son músculos lisos, decíamos que son músculos que tienen un tono interesante, o sea que están básicamente siempre con un grado de tono o de contracción, y que entonces deben ser regulados para controlar que en cada segmento, comenzando por la faringe, esófago, las tres partes diferenciadas del estómago, los esfínteres, las partes diferenciadas del intestino delgado, no es lo mismo el duodeno que el yeyuno, que el ilion y que el colon. Cada porción va a tener una diferente movilidad o motilidad, como les gusta decir en fisiología. Los movimientos no son iguales en los segmentos digestivos. Por ejemplo, si en una cavidad acaba de llegar un contenido que debe ser digerido, implica humedecerlo, darle el pH adecuado y tirar, por decirlo así, las enzimas necesarias para dar la digestión de esos sustratos específicos. Por ejemplo, estómago. Cuando llegan los bolos alimenticios deglutidos que van pasando por el esófago y llegan al estómago, ya vimos que el estómago nos lleva al antro, al cuerpo, al fondo, al antro, al fondo, el cuerpo, al antro, y que allí vaya secretándole como si fuera unos chorros, digamos, que provienen de la mucosa, de la secreción gástrica. Esa secreción gástrica o jugo gástrico tiene un pH muy ácido, ya dijimos que puede ser un pH de 2, con lo cual ya de por sí, sin la acción enzimática, muchos compuestos empiezan a desdoblarse. Pero lo específico requiere de las enzimas. Si esto fuera, llega el contenido, la secreción gástrica lo moja y pasa al segmento siguiente, es decir, al duodeno, mucho contenido del alimento hubiera pasado por el estómago sin digestión. Entonces, ¿qué hay que lograr? Que cada parte de un lípido y cada parte de una proteína, que esto es lo que se va a digerir en el estómago, algo de lípidos y algo de proteínas, se encuentre con sus enzimas. Adelanto. Los lípidos van a ser atacados por la lipasa gástrica, que viene de la mucosa gástrica en el jugo gástrico, y las proteínas por la pepsina gástrica. Acuérdense, péptido, ¿no? Pepsina gástrica. Es una enzima que degrada proteínas en forma bastante general. O sea, no es que la pepsina diga esta proteína sí, este tipo no. La pepsina es una proteína peptidasa generalista. Entonces, proteína que encuentra en el estómago la va degradando. Y así la pasta se va convirtiendo en una pasta, el quimo. Los lípidos son atacados por la lipasa gástrica, pero ¿con qué se encontró la lipasa gástrica? Con unos acúmulos de lípido que me acabo de tragar directo de la grasa animal o de la grasa de mis comidas. Entonces es como que comienza una digestión de grandes trozos de grasa en el estómago. Y va a dejar gotas grandotas. ¿A qué voy con todo esto? Tiene que haber un tiempo necesario para que las enzimas lipasa y peptidasa, o sea, pepsina gástrica, se encuentren con sus sustratos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estómago? Mover en forma de mezcla, para asegurar
que las enzimas del jugo gástrico se encuentren con cada uno de sus sustratos en la mejor forma y en el mejor rendimiento posible. Entonces el movimiento del estómago es lo que llamamos un típico movimiento en todo sentido, un movimiento en forma de mezcla. Para que haya un movimiento de mezcla, el estómago es el que tiene contracciones circulares con la musculatura circular, longitudinales para hacer esto y la oblicua para hacer esto. O sea, con la oblicua se retuerce, con la circular se achica transversal y con la longitudinal se acorta longitudinal. Entonces, ¿qué hace el estómago? Movimientos complejos de mezcla. Si esto pasara muy rápido, no hubiéramos dado con la digestión química en el estómago. Entonces, el estómago hace esto. Entonces, cuando llega el bolo alimenticio, tiene que tener una señal, en parte por la llegada del mismo bolo, que lo dilata, que es una señal local de distensión. El estómago es una bolsa de pared gruesa, digamos, que cuando llega el bolo se comienza a distender. Y eso le activa un reflejo local de ese segmento del estómago, comienza a moverse y a secretar. Cuando esos bolos van pasando al cuerpo, el reflejo local comienza a moverse y a secretar. Pero el reflejo local no es suficiente porque también va pasando al segmento siguiente el contenido y entonces, ¿cómo sabe que todavía queda algo y que todas las señales, tanto nerviosas como hormonales que van a venir, incluso del duodeno, que es la sección siguiente, le van a decir, continúa con tu motilidad y secreción. Bien, entonces, pasemos ahora a un esófago. El esófago, nosotros masticamos, o sea, tomamos el alimento en la boca, comenzamos a masticarlo. Eso es motilidad de la boca. O sea, hay una motilidad en la boca que es para la masticación. Hay motilidad en la lengua que es para ir acomodándolo ya más masticado, o sea, de tamaño pequeño, con lo que todavía tiene tamaño grande, lo va derivando hacia los molares, después va armando con la secreción de la saliva una pelota de alimento, ya mecánicamente más pequeño y mojado con la saliva. Entonces, ¿qué está haciendo? Está armando una pelota, digamos, húmeda con saliva, con alimento ya algo más pequeño que como entró a la boca, que es el bolo alimenticio. ¿Y por qué bolo alimenticio? Porque en realidad yo puedo tener mucho más alimento en la boca, humedecido y masticado, pero la lengua va a llevar el que esté ya listo, más pequeño y más húmedo, hacia la parte posterior de la lengua. Cuando alcanza esa parte de alimento, la parte posterior de la lengua, se desata el reflejo del tragado. En fisiología decimos deglución, entonces se activa el reflejo deglutorio. Es el que cuando ustedes le ponen la paletita, se ponen un dedo, tragan, ¿no? O sea, cualquier cosa que ponen detrás de la lengua hace que se active el reflejo de tragar. Cuando entonces esa porción ya preparada alcanza la parte posterior de la lengua, ya la lengua con sus extremos no lo va a alcanzar. Eso pasa a activar el reflejo deglutorio y ese cuanto de comida preparada, humedecida, pasa a faringe y faringe lo pasa con epiglotis cerrada, por supuesto, al primer segmento del esófago. Cuando digo primer segmento del esófago, lo digo a propósito. El esófago es uno de los pocos, con la tráquea, es uno de los pocos órganos que se observa que todavía tienen la constitución segmentaria de nuestro organismo. O sea, uno puede ir pasando por 8 segmentos del esófago y en la tráquea lo vemos en su
en su cartílago, digamos, y sus músculos. En el esófago lo observamos también en su estructura porque hay segmentos de músculo liso, nervios que están inervando a ese músculo y vasos que entran a cada segmento del esófago, que entran y salen, por supuesto. Esto es importante porque, como si fuera una gran lombriz hueca, nuestro esófago recibe en el primer segmento el bolo alimenticio y se contrae, pero ojo, no de cualquier manera. Se contrae y así empuja el bolo alimenticio, como quien estruja, hacia el segmento siguiente. El segmento siguiente se dilata con la llegada del bolo alimenticio, pero tiene que cerrar el músculo como si fuera un esfínter para que no progrese hacia atrás, para que no se vuelva hacia arriba. Cierra entonces el segmento anterior y se dilata donde está el bolo ahora. Cuando se contrae este segmento, lo empuja el bolo hacia el siguiente. El segmento siguiente se dilata, cierra el anterior y contrae para empujar al siguiente. Esto hace esto. Plum, 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 plum. O sea, una onda de contracciones segmentarias que propulsan al alimento siempre hacia el segmento siguiente, o sea, hacia el sentido boca-ano, impidiendo que regrese o que tenga dirección retrógrada. Es más, ya lo hemos dicho que cuando nosotros tragamos algo seco, grande, duro, que no quisimos tragar en ese estado, vamos sintiendo cómo se contrae los segmentos del esófago hasta que sentimos el alivio, que es cuando ya pasó a estómago. Bien, entonces, el último segmento esofágico se encuentra con que contrae el anterior, dilata el último segmento y cuando se contrae, ¿quién tiene que abrirse? El esfínter esofágico inferior y permitirle el paso de ese bolo alimenticio al estómago. Bien, entonces, el tipo de movimiento de mezcla no es igual a este. Este es un movimiento de contracciones sucesivas que propulsan el alimento en dirección ano y que es una onda, ¿sí? Y se llama peristaltismo. El peristaltismo, entonces, o movimientos peristálticos son en forma de onda y siempre contrayendo el segmento anterior y dilatando el posterior para que luego se contraiga y propulse el alimento al siguiente, contrayéndose para el anterior y así sucesivamente. Claro, es dinámico, entonces cuando uno dice, bueno, si yo contraigo el segmento es porque tenía contenido, entonces contraigo y se va a dilatar, recibe el contenido, ahora se contrae, ¿sí? Pero tiene que estar contraído para que avance hacia el siguiente. Ahora el siguiente va a recibir el contenido, contrae y pasa al siguiente. Entonces es una onda de contracciones que va a ir estrujando para que pase el alimento siempre en sentido anterógrado, o sea, para el ano y nunca retrógrado. Bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Qué otro órgano digestivo va a tener ondas peristálticas? O sea, donde el contenido tenga que avanzar hacia los segmentos siguientes en forma de onda. El intestino grueso. El intestino, claro. Todo el intestino tiene una mezcla de movimientos. ¿Por qué una mezcla de movimientos? Porque el intestino, por ejemplo, comencemos. El duodeno recibe el quimo, empieza la digestión, secreta su enzima, vienen las enzimas del páncreas. Entonces, por un lado, el duodeno tiene que tener al inicio un movimiento de mezcla, porque tiene que asegurarse que sus enzimas más las pancreáticas se encuentren con el contenido y ir armando el kilo. Pero, si se apura,
tendría una digestión incompleta. Entonces tiene un movimiento de mezcla hasta que forma un kilo, terminó la digestión de grasas, que es la más larga, termina la digestión de ácidos nucleicos, proteínas, etcétera, etcétera, y cuando el kilo está listo, ¿a qué tiene que pasar? A propulsión. Empuja al ilion. El ilion recibe, continúa la digestión, empieza la absorción y cuando está listo el segmento va. Entonces, cuando la digestión se ha terminado, por decirlo así, comienza la propulsión. Entonces uno va a ver al ilion haciendo una onda de contracciones, porque está pasando su contenido del yeyuno al ilion. Y el ilion lo va a estar haciendo a el colon. Y así. Entonces, cada sección del colon, al transverso, al descendente y así. Entonces, cuando uno mata a un animal, cuando carnean un animalito, uno puede ver, cuando abren el abdomen, cómo se mueve, lo que decimos los chinchulines, digamos, pero que son los intestinos, y uno puede ver cómo aún cuando el animal está muerto cerebralmente, todavía el intestino hace todas unas ondas y se mueve. Y esto es porque todavía, aunque no está el control nervioso central, todavía tiene reflejos locales. ¿Qué quiere decir? Si hay contenido en el intestino todavía está trabajando con él, las células estas todavía no han muerto, el músculo liso detecta el contenido y se mueve, mezcla y propulsa también. Entonces uno ve cómo a veces hace movimiento segmentario de mezcla, o sea, hace esto, el intestino hace movimientos de mezcla, son segmentarios, o sea, es esa parte o segmento que contrae y relaja, y también hace ondas de propulsión. Por ahí uno ve cómo hace así toda una onda de movimientos. ¿Está claro esto? Si se entiende, Profe, bueno, si se entiende entonces, ahora sí lo vamos a compartir para ver cómo profe, lo dice Silverton. Sí, tengo una consulta. dime. En el caso de los vómitos, por ejemplo, ¿cómo es el movimiento? O sea, porque es como de abajo para arriba. Muy bueno. El reflejo del vómito es un reflejo, se da cuando el contenido del estómago es o muy irritante, entonces la mucosa gástrica reacciona, las terminales de neuronas que hay ahí también informan al sistema nervioso central arriba que hay un irritante fuerte en el estómago, o cuando el contenido es imposible de digerir, eso podría estancarse, generar o putrefacciones o herir la mucosa o pasar al duodeno sin digerir, que también sería un daño para el duodeno. Entonces, cuando es como una decisión como muy controlada, inteligente en los centros de control superiores, pero involucran fundamentalmente ¿a quién? Al centro de control vegetativo, que es el hipotálamo. Entonces, ¿quién tiene las neuronas que desatan el vómito? El centro hipotalámico del vómito. Esas neuronas no están activas casi nunca, salvo cuando vomitamos, y esas neuronas cuando se activan este reflejo que involucra que todo el músculo liso del estómago se pone a disposición de contracciones muy violentas, y el reflejo incluye cerrar el píloro y abrir el esofágico inferior y superior. O sea, el mismo reflejo tiene neuronas motoras que activan toda la contracción muscular lisa del estómago en forma violenta, relajan los esfínteres esofágicos y cierran el píloro. Entonces, la contracción violenta no tiene otra posibilidad que descargar el contenido del estómago hacia el esófago en sentido retrógrado. Y sale entonces por faringe y boca. Y un poco por nariz también, depende de cuán violenta sea la expulsión y cuán líquido sea el contenido que había en el estómago. Por supuesto que es molesto porque el sistema no está diseñado para que las mucosas, faringeas, bucal, nasal,
estén bañadas por un ácido tan fuerte. Entonces es molesto, pero cede con unos enjuagues simplemente, y suele ser la mejor opción cuando el contenido estomacal es indigesto o es muy irritante. Porque cuando no devolvemos, significa que eso va a pasar a irritar a la mucosa duodenal, el duodeno no va a poder digerirlo bien tampoco, y va a haber una indigestión generalizada en todo el abdomen, en todo el intestino, el abdomen en general, aunque no, o sea, también va a ser unas heces fluidas, ácidas, que pueden también sentirse como, bueno, ácidas, irritantes, inclusive para el ano. Sí. Así que el reflejo del vómito se dispara desde el estómago con el contenido estomacal fundamentalmente, sea porque es imposible de digerirlo, es excesivo y difícil de digerir, o es muy irritante, ¿no? O hay un exceso, porque por ejemplo el exceso de alcohol, cuando el hígado es quien procesa el etanol, y entre otras cosas lo convierte en grasas también. Pero cuando el hígado no da abasto, porque el exceso de alcohol es mucho, entonces el mismo hígado se intoxica y envía la señal para activar el centro del vómito a nivel hipotálamo, y el hipotálamo hace el reflejo para vomitar. Por eso a veces inclusive se puede vomitar el intento de haber tratado de digerir tanto alcohol y demás, u otra cosa, puede hacer que incluso se abra el píloro y haya algo de contenido duodenal con bilis, retrogradando el estómago, porque el duodeno está para atrás, por decirlo así, y entonces a veces el vómito incluye el exceso de trabajo del hígado, o sea, se ve algo de bilis, o cuando hay una hepatitis o un problema hepático crónico, se vomita muy a menudo un vómito verde también, que implica bilis. Bueno. No, el lavado del estómago, digo, uno lo lava porque toma agua, cuando ya pasó el reflejo fuerte de vómito, puede tomar agua, agua de buena calidad mejor, con el tiempo tomando jugos de frutas o frutas e ir pasando este gran daño o reactividad a la mucosa gástrica. Si lo que está produciendo los vómitos es una intoxicación grave, ahí viene el lavado gástrico, que lo hacen en la guardia de alguna unidad hospitalaria o clínica, en donde sí, cual si fuera una especie de enema, pero lo que hacen es introducir una cánula para poder lavar el estómago y provocar vómitos naturales del agua de lavado. Eso es para tratar de remover el exceso, por ejemplo, de un veneno. Cuando una persona se toma un veneno, sea un veneno de rata, un veneno agroquímico. Acá hubo un caso en Córdoba, lo voy a decir muy rápido, pero hubo un caso en Córdoba en donde en un restaurante tenían por costumbre limpiar con lavandina, por supuesto, pero habían alicuotado la lavandina pura y la habían puesto en botellitas de gaseosa. Arriba de la mesa donde se cocinaba y demás, había una botellita de gaseosa que tenía lavandina, una gaseosa que por supuesto es transparente, y cuando sirvieron en una mesa, una de estas personas había pedido, una señora había pedido esta gaseosa, y le llevaron por equivocación la lavandina pura. Cuando ella tomó esto y se dio cuenta que algo raro, pastoso, irritante tenía en la boca, ya era muy tarde, intentó lavarse de nuevo, con lo cual ingirió lavandina pura que le carcomió parte de la boca, la faringe, prácticamente todo el esófago y gran parte del estómago. El restaurante terminó cerrando, pero esta mujer sufrió tanto daño que estuvo meses hospitalizada
con cánulas dándole alimento directamente papilla al intestino. Le costó muchísimo mantenerse viva, ganar peso, y que yo sepa, hasta hace poco dijo que no había recibido prácticamente un peso por el daño ocasionado para todo el resto de su vida. Bueno, sin ir a tanto, no hace mucho yo tuve una persona cerca que tomó lavandina, se tomó un trago de lavandina, y con el susto que implica eso, bueno, traté por supuesto de hacerle beber mucha agua, aunque no tenía ganas y vomitaba, y le seguí dando agua y le seguí diciendo, por favor, está bien que vomites, porque fue un lavado gástrico casero. De todas maneras, no les recomiendo que lo hagan si no están sabiendo que hay posibilidad de salvar esto, porque, bueno, lo medí en su momento, fue una lavandina no tan pura, alcanzó a darse cuenta con un traguito, pero un traguito ocasionó toda una noche de estar sin dormir haciendo lavaje gástrico hasta que se sintió bien, pero esto también tiene consecuencias en el pH interno y demás, así que, ojo. Digo, el lavado gástrico es una técnica que se hace, digamos, en una unidad, pero uno puede improvisar algo casero, sobre todo cuando está vomitando, seguir lavando un poco el estómago. Yo recomendaría con un agua que no tenga mucho cloro, etc. Dice Renzo, ¿se sabe cuánto es lo que el hígado elimina el alcohol del cuerpo? ¿Puede ser 7 gramos? Sí. De todas maneras, depende mucho también del hígado, de la edad, de tu tamaño y si sos varón o mujer. Y dice Federico, siempre atento, a veces el sustituto del lavado puede ser una solución de carbón activado. Exactamente, para tomar químicos en el carbón activado, que es un filtrante muy poderoso de líquidos, muy, muy cierto. Bueno, si no hay más dudas acá, Profe, sí, le hago una pregunta. diga, ¿quién habla? Yo no los veo, díganme quién habla. Rocío. Hola, Rocío, dale. Hola, profe. A mí me pasó que me hicieron un estudio y me fisuraron el duodeno. ¿Qué pasa en esa situación? O sea, estuve casi más de 12 horas así y bueno, yo quería saber qué fue realmente lo que pasó porque obvio yo no me acuerdo de nada. ¿Qué pasa con todos esos jugos gástricos y todo lo que había ahí en el duodeno? Bueno, a ver, se puede, digamos, explorar con aparatos, con imágenes, ¿sí? Sea entrando por boca, ¿no es cierto? O también por vía rectal. O sea, las colonoscopías, en vez de hacer todo el trayecto que es imposible desde la boca, se ingresa por ano, recto y se observa el colon, ¿sí? No me está saliendo el nombre ahora. Bueno, cuando se... ¿Endoscopía? ¿Cómo es? ¿Endoscopía? Pasa que mi parlante siempre se come la primera parte de la palabra. Bueno, cuando nos hacen este estudio, que nos meten las mangueritas, una lleva la camarita, obviamente que se puede dañar la faringe, se puede entrar mal, dañar las cuerdas vocales, en vez de entrar por el esófago, por laringe, endoscopía, exacto, gracias, Meli. Se puede dañar la pared del esófago, se puede dañar el estómago y se puede dañar la pared duodenal. No estamos exentos de eso. Aún con la mayor pericia, manejando el instrumento y mirando en el monitor, bueno, puede pasar. No es lo deseable, pero puede pasar. Ustedes sabrán que hace aproximadamente 2 años murió una periodista muy conocida y demás por hacerse una endoscopía que le perforaron mal el estómago y bueno, y no vieron que empeoraban sus signos vitales y no reaccionaron a tiempo y evidentemente hubo una hemorragia muy grande que terminó parando
cardiorrespiratorio y murió. Sin llegar a eso, puede haber daños, de hecho nos molesta la faringe y todo por donde han pasado los aparatos, pero ¿qué puedo deducir yo? ¿Y qué pueden deducir ustedes con lo que ya saben? Perforar la pared del tubo digestivo implica sangrado, que la persona, si tiene buena hemostasis, más tarde o más temprano, minutos más o minutos menos, va a parar la hemorragia y luego va a comenzar la cicatrización de esa pared. Al ser perforada toda la pared, evidentemente va a llevar un tiempo cicatrizar esto, por lo tanto, parar la hemostasia es rápido, pero después reconstituir esa perforación va a llevar evidentemente 2 o 3 días como mínimo para cerrar esa perforación y depende del tamaño, por supuesto. Ahora, en el momento, si había contenido va a ser poco, porque se supone que uno se hace el estudio con un ayuno. Así que puede haber un poco de secreción, moco, jugo que salga por la perforación, pero sabemos que en la cavidad, en este caso peritoneal, va a haber macrófagos y células absorbiendo el líquido y se termina el proceso. Si es algo muy grande que continúa, por ejemplo, una úlcera duodenal sangrante, sí se convierte en un problema, porque justamente no está cicatrizando, no está parando la hemorragia y por lo tanto esos líquidos y esa sangre sobre todo son muy peligrosos en la cavidad peritoneal. ¿Por qué? Porque la sangre es un líquido súper vital, lo toman inmediatamente todas las bacterias y todas las células que no sean propias posibles van a tratar de servirse de este nutriente tan importante que es la sangre. Entonces va a haber, empiezan las infecciones, empiezan las degradaciones, la sangre nunca tiene que estar fuera del lecho vascular, sino es sinónimo de problemas. Pero en un caso como el tuyo, por supuesto que no tiene mayor gravedad, salvo, bueno, un mal rato para ambos, para los que están haciendo el estudio, para vos, pero no por el contenido necesariamente. Bueno, entonces, para terminar esto, que está lindo, porque está charlado, y es más lindo así, pero lo vamos a poner entonces en términos fisiológicos. En términos fisiológicos, la motilidad de los segmentos del tubo digestivo pueden ser llamadas contracciones tónicas, son las largas o sostenidas, las tiene siempre el estómago, que siempre está en esa especie de movimiento extraño, ¿no? Siempre, aunque esté vacío, está en movimiento. Y cuando está vacío, ya vamos a ver que hace otras contracciones muy especiales. En todos los esfínteres del músculo liso hay contracción tónica, porque dura horas cerrados. Y luego las que no son las tónicas son las que se hacen como de golpe y suelta, ¿no? Que son las fásicas. Las fásicas duran segundos, tampoco son como las del músculo esquelético, duran algo, pero son segundos y suelta. La peristalsis o el peristaltismo entonces es como una contracción fásica que avanza en forma de onda, propulsando los bolos alimenticios o los contenidos de cada segmento. Y la contracción fásica de mezcla sería la que dijimos que se da en el segmento, una contracción de segundos suelta, otra contracción de segundos, y eso va ayudando a encontrarse las enzimas y los jugos con el contenido. Esto es cómo avanza por las contracciones peristálticas, que son propulsoras. Entonces tenemos en un momento cero una contracción en el segmento que tenía el contenido. Eso empuja el contenido hacia adelante. Este segmento se dilata. Ahora este segmento es el que se va a contraer y se va a dilatar el siguiente para recibir el contenido. Y así avanza la onda propulsora.
Esto, en cambio, es muy distinto. Esto es una contracción segmentaria, o sea, me muevo en el lugar, pero no avanza, porque yo contraigo, pero va para atrás, va para adelante, después va a ser este el que se contraiga y yo relajo. Entonces lo que hace es mezclar, mover en este conjunto de segmentos, o sea, son contracciones fásicas, por supuesto, y segmentarias. O sea que esto favorece la mezcla. El desplazamiento es mínimo. Lo que hay es mezcla, encuentro en secreciones, moco y sustratos a digerir. Bueno, cuando hace mucho que está el estómago vacío, vienen lo que se llaman las contracciones del hambre. Eso que sentimos que se mueve nuestro estómago, decimos tengo mucho hambre, eso es consecuencia del complejo motor migratorio o CMM. Es un reflejo complejo que se inicia en contracciones del estómago que está vacío y que avanzan en forma de onda por el duodeno, yeyuno, ilion, hasta el colon, o sea, las contracciones del complejo motor migratorio se inician en el estómago y van como una onda hasta el recto. Y nosotros lo sentimos como sensación de necesidad de llenar el estómago y de llenar todos los segmentos digestivos, o sea, de alimentarnos. Esta es la diferencia entre los potenciales en el músculo liso y después cómo se contrae ese músculo. Bueno, siempre primero viene un potencial y luego vienen las contracciones. Esto lo único que está queriendo decir es, si superamos el umbral, acá habría contracciones fásicas, ¿sí? Ven que hay, y que vienen dadas con contracciones fásicas luego del músculo liso. Ahora estas son una serie de potenciales que superan el umbral uno atrás del otro, que para el músculo es, antes que me relaje, me vuelvo a contraer. Entonces esto genera una contracción tónica durante mucho tiempo, ¿sí? Y las subumbrales, por supuesto, no alcanzan a hacer contraer el músculo. Muy bien. Eso es muy sencillo porque ustedes ya lo saben, esto de los potenciales subumbrales, umbrales y potenciales de acción en los músculos. Bueno, ¿y esto qué me quiere decir? Se sorprenderán que si nosotros todo el tiempo va a haber secreciones y bueno, y cuando tomemos alimentos vamos a ingerir agua y demás. Interesante para saber si tomamos un punto en el día y al otro día a la misma hora hemos medido cuántos volúmenes de líquidos se mueven en nuestro tracto digestivo, vamos a haber movido 9 litros. Es bastante, ¿sí? Estos 9 litros se van a, digamos, venir dados por que ingresan en total 9 litros a este tubo y que solamente vamos a sacar 100 mililitros, a ver dónde estaban, acá, 100 mililitros con las heces. O sea que todos los otros 8 litros 900 básicamente que se tiraron aquí adentro de la luz del tracto van a ser reabsorbidos. ¿Y cómo es esto? Bueno, acá les recomiendo que se hagan una especie de reglita. Todo más o menos va 2 litros o 1,5, 2 litros, 1,5, 2 litros, 1,5, menos la bilis que son medio litro. 2 litros es lo estimado que uno puede llegar a tomar de líquidos en alimentos y bebidas. Ahí empezamos con el primero 1,5. 1,5 tiramos en saliva hacia el tracto digestivo. El medio litro de la bilis, 2 del estómago, 1,5 y 1,5 de páncreas y de intestinos. Entonces, 2, 1,5, 0,5,
2, 1,5 y 1,5. Total, todas las secreciones e ingestas dieron que entraron 9 litros. ¿Cómo se salen? Bueno, reabsorbiéndose algo en el estómago, pero la mayor parte en intestino delgado, 7,5 litros, y el resto en colon, 1,4, que sería el 1,5 redondeando, ¿sí? O sea, reabsorciones entre intestino delgado y grueso de casi los 9 litros, menos este poquito de 100 mililitritos que salen en las heces diarias. Esto va a variar de acuerdo a lo que coma, a cuánto tome, si tomo poco, si tomo mucho, etcétera, etcétera. Pero es el balance de masas en el tubo digestivo. Bien, dijimos que los dos aspectos importantes de la digestión eran la motilidad y la secreción. Bien, entonces ahora vamos a la secreción. Las secreciones son, en general, enzimas en base acuosa y mucus, y a veces algún cambiador de pH y la bilis con sus ácidos biliares. Entonces, ¿dónde vamos a comenzar a hablar de estas digestiones, de estas secreciones? El primero, la secreción del jugo gástrico. Fíjense que acá ha abierto el estómago, sacado de las rugosidades estomacales, de los rugues, una rugosidad, y de ahí ha sacado, entre una rugosidad y otra, lo que llamamos las criptas gástricas, o sea, el hundimiento de la mucosa. Y acá, ¿qué podemos ver? Vemos que acá van a abundar contra la luz muchas las células mucosas, que va a haber acá también en el conducto, y este fondo se transforma en células secretorias exócrinas, o sea que su secreción va a ir a la luz, y estas células hay de varios tipos. Las que nos importan ahora son estas que están en anaranjado, que se llaman las células parietales. Las células parietales, ahora vamos a ver una grande, son las encargadas de la secreción del ácido clorhídrico. O sea, son las encargadas de bombear cloruro del medio interno, o sea, del intersticio ¿sí? Bombear cloruro a la luz del estómago. Digo bombear porque primero el cloruro se intercambia con el bicarbonato, que es otra carga negativa, entonces acidificamos el estómago y alcalinizamos para el medio interno. Pero para que este intercambio con bicarbonato se hiciera, hubo que poner en juego la famosa reacción nuestra de agua, ¿sí?, más CO2 con la anhidrasa carbónica, generar el ácido carbónico, disociarlo y obtener el bicarbonato. Y ese protón nos queda adentro, o sea, tenemos bicarbonato más protón. Ese protón es el bombeado en realidad al medio para generar el pH ácido. Y hay un gasto de ATP. Entonces, resumiendo, a esto le llamamos, en fisiología, los médicos y los gastroenterólogos, la bomba protónica del estómago. El estómago, entonces, lo que hace es gastar energía para bombear protón generando acidez, lo cual trae como consecuencia que haya que tener en la célula parietal anhidrasa carbónica, una bomba de protón, generar bicarbonato y protón con la anhidrasa carbónica y el cloruro dejarlo salir para que se forme el ácido clorhídrico. Entonces, resumiendo, células parietales en las criptas gástricas son las responsables de liberar a la luz del estómago ácido clorhídrico y por lo tanto permitir que las enzimas que actúan a pH ácido, la pepsina gástrica y la lipasa gástrica, puedan trabajar
sobre proteínas y grasas de la dieta que han llegado al estómago. Esto es lo mismo, nada más que está más grande. Bien. A ver si... me voy a... Sí, bueno. ¿Esto qué es? Acá también resulta que si yo me voy a la luz del duodeno o en un conducto del páncreas, voy a observar también un fenómeno similar. Hacia la luz voy a tener salida de cloruro. Pero guarda con esto, porque acá lo que estamos buscando es que lleguen a la luz el sodio, el agua, y lo sigue entonces el cloruro. Recuerden que cuando nosotros dejamos salir sodio, el cloruro lo sigue, y viceversa. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos que las células del duodeno o del conducto del páncreas pueden, con la bomba sodio-potasio TPasa, entrar sodio y bombear entrar potasio y bombear sodio al exterior. El sodio con el agua en estas células no encuentra impedimento para filtrarse por transporte paracelular. O sea, se escapa entre las células, el sodio y el agua, hacia la luz. ¿Sí? Bien. Pero el trabajo de la bomba viene de tener que sacar el sodio que permitieron ingresar con el potasio y el cloro en lo que sería la membrana vasolateral. O sea, en la membrana vasolateral hay una entrada del sodio, del cloruro y del potasio que la bomba sodio-potasio saca al sodio y deja entrar al potasio, restituyendo la situación al original. El sodio se escapa siguiendo al cloruro. Como consecuencia neta, ¿qué tenemos? Que hubo cloruro bombeado a la luz. O sea, cloruro bombeado a la luz que se encuentra acá no con el protón, sino con sodio. O sea que lo que yo estoy bombeando a la luz en el duodeno y en los conductos del páncreas no es ácido clorhídrico, es sal y agua. Estoy haciendo jugo pancreático o jugo duodenal. ¿Cómo? Estoy poniendo en la luz, mediante algunos bombeos, cloruro de sodio y agua. Ahora, si esto no es suficiente, esta sal y agua, va a ser insuficiente y todo esto se me va a cargar de mucus duodenal, mucus pancreático en el conducto, y esto se constituye en una enfermedad que es la fibrosis quística, que ocurre no solamente acá en el tracto digestivo, sino también en la mucosa respiratoria. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos el respiratorio dijimos que el moco, ¿sí?, que secretaban las células mucosas o caliciformes o las grandes glándulas mucosas, flotaba por arriba de las células en una especie de agua salina, y entonces los cilios movían en el agua salina y así hacían avanzar el muco, porque si no sería el muco muy denso para los cilios. Bueno, imagínense, poca de esta agua salada y mucho mucus. Los cilios no pueden moverlo, entonces el tracto respiratorio se carga de secreciones mucosas y la persona se ahoga. Esto también ocurre, como decíamos, un exceso de moco, secreción de la mucosa en el duodeno o en el trayecto de la secreción pancreática, entonces se ve dificultada la respiración y la digestión. Esto es lo que se conoce como fibrosis quística y que tiene que ver con este señor canal que se llama canal de cloruro CFTR y que tomó el nombre, el canal, de la fibrosis quística. O sea, del inglés, regulador de la conductancia transmembranal
del cloruro en la fibrosis quística. Y de ahí salió el canal de cloruro CFTR, que nosotros lo tenemos normal, pero que en la fibrosis quística la persona lo tiene mutado. Entonces, ¿qué pasa? Como lo tiene mal este canal, las células hacen todo el trabajo del agua y el sodio, pero no pueden movilizar el cloruro. Por lo tanto, no mucho sodio y mucha agua van a pasar a la luz, y entonces se ve impedida esta hidratación del segmento con exceso de moco. ¿Se entendió? Bien, ahora, ese cloruro lo tienen que liberar las células que ahora están en las criptas intestinales, en el caso del intestino, porque en el caso del estómago estaban en las criptas gástricas, pero en el caso del duodeno tienen que salir de estas células en la pared de las criptas intestinales. Bueno, acá menciono otro caso, que es los acinos de las glándulas salivales. Las glándulas salivales tienen dos tipos de secreciones, pero cuando hacen la secreción normal del habla, del día, que es la secreción acuosa, serosa, también hacen esto, bombear sodio y cloruro, y eso trae agua a la secreción en la boca. Bien, ¿y esto qué es? Páncreas y su localización, su conducto pancreático de Wilson, acá desaguando el esfínter de Oddi, que sale por aquí la secreción exócrina, el jugo pancreático. No confundir con la secreción endocrina de los islotes de Langerhans. Bueno, acá hay un esquema de la estructura histológica del páncreas donde se observa. La mayor parte del páncreas son estos grupos de células que se llaman acinos secretorios, que son células secretorias exócrinas. Ellas elaboran en sus citoplasmas vesículas conteniendo enzimas digestivas, lipasas, nucleasas, exo- y endonucleasa, tripsina, que es una peptidasa, etcétera, etcétera. Y bueno, cada una de ellas se va cargando de esta secreción. Las van liberando ante la orden adecuada o señal adecuada hacia su parte apical, pero su parte apical es muy estrechita porque están formando pelota. Entonces vuelcan a la parte apical, que en conjunto acá hay un conductillo pancreático. Acá. Ese conductillo al cual secretan el jugo pancreático pasa a conductos mayores, mayores y mayores, que terminan haciendo el gran conducto pancreático. Entonces, cada acino está volcando su secreción exócrina a un conducto, y acá son importantes estas células de los conductos porque también intervienen en los procesos. Estas células de los conductos son las encargadas de secretar el bicarbonato, por ejemplo, en la secreción más alcalina. Vamos a decirlo así. Estas células, las de los acinos, secretan un tipo de secreción que sale por los conductos y cae al duodeno, que es la secreción más acuosa y con más enzimas. O sea, es una secreción hidrolática, se llama, que es destinada a echar enzimas y digerir. ¿Sí? Va a caer acá en el duodeno a digerir. Esa secreción es la que podríamos decir común cuando hemos comido. Bueno, en cambio, en el caso que analizábamos recién, un irritante que llegue al duodeno, comí cosas demasiado picantes, fuertes, salsas muy procesadas, etcétera, etcétera, el estómago más o menos se la pudo arreglar por su acidez, pero cuando llega al duodeno, el duodeno tiene que contrarrestar tanta acidez que no da abasto.
Entonces, las señales la indican al páncreas que elimine la secreción que se llama ecbólica, que es una secreción menos acuosa, con más bicarbonato para contrarrestar el pH ácido, o sea, es una secreción más alcalina, no tan destinada a digerir, sino a apaciguar el tema del pH en el... ahí va. El páncreas exócrino entonces tiene una secreción llamada hidrolática y otra secreción llamada ecbólica. La hidrolática es justamente muy acuosa, muy enzimática, destinada a la digestión, es la más frecuente, mientras que la secreción ecbólica es más destinada a contribuir con bicarbonato, agua y bicarbonato para contrarrestar acidez en el duodeno, y obviamente al hacerlo está favoreciendo que el pH bajo, con el cual las enzimas pancreáticas no laboran bien, pase a pH alto, con la cual las enzimas pancreáticas trabajan bien porque son enzimas que se activan con pH alcalino. Bueno, acá antes de que nos vayamos de acá, los acinos pancreáticos en general son estos que son los serosos, pero también hay mixtos, porque algunos tienen mezcladas células, o algunos son todos blancos, o algunos tienen algunas celulitas blancas, que son los acinos mucosos, o mixtos. Los acinos mucosos secretan mucus, que va por todos estos conductos, y que también se ven afectados en la fibrosis quística. O sea, todo lo digestivo siempre va acompañado de mucus. Y acá no se olviden que estas células de los conductos son importantes para estas secreciones ecbólicas, más mucoides, más con bicarbonato. Y no se olviden que mezclado en todo el páncreas exócrino, que es la mayor parte del páncreas, por todo el páncreas hay estas estructuras microscópicas endocrinas, que son los islotes de Langerhans, con las células alfa, beta, gamma, y muy irrigadas, porque liberan hormonas a la sangre, que son los liberadores de insulina, glucagón y somatostatina, pero que no vienen al caso ahora, porque esto es endocrino y no tiene que ver con lo exócrino. Sí con la asimilación de alimentos, porque lo digerido acá se debe absorber y luego las células tomarla con estas hormonas, ¿no? Pero más allá de eso no tienen que ver con la digestión química en sí. Bueno, esto es lo que explicaba recién. Acá está la luz del páncreas o la luz del intestino. Esto es la célula del conducto pancreático o una célula duodenal y sus amigas, y esto sería el líquido intersticial, el medio interno, etc. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver acá? Cuando hay irritante contenido en el duodeno o no, la digestión se está llevando bien a cabo, pero hay un problema de pH, por ejemplo, estas células, ¿qué tienen que hacer? Tomar gas CO2, agua, la anhidrasa carbónica, generar el bicarbonato más protón. El bicarbonato lo expulsan a la luz, que eso es lo que va a ir a la luz del duodeno, o va a caer al jugo pancreático y finalmente igual al duodeno. Y esto es lo que buscábamos. Bicarbonato para bajar, para subir el pH, o sea, para hacerlo más alcalino. Y a esto lo tenemos que acompañar con el cloruro, el sodio y el agua para hacer el agua salina esta. Pero acá lo diferente es el bicarbonato de la secreción ecbólica. Hidrolática es una secreción que, como la palabra lo indica, hidro, es muy jugosa, acuosa, y es para digerir. Entonces agua es lo normal, es el agua con sal y enzimas, ¿sí? Lo que veíamos antes. La secreción ecbólica lleva menos
agua lleva más mucus y lleva más bicarbonato, porque es como, háganse la idea de como esos medios de contraste que a uno le dan que son alcalinos blancos, cuando se va a hacer los estudios dinámicos. Bueno, es como si le echaran un chorrito al duodeno de este líquido blanco, más alcalino, más mucoso, no está tan destinado a digerir, sino a cambiar las condiciones dentro del duodeno. Entonces lo importante acá es haber generado el bicarbonato y largarlo a la luz del duodeno o con el al jugo pancreático que también va a terminar en el duodeno, ¿no? Eso es lo más importante. Y que para eso hace falta el canal CFTR de nuevo para generar la salida del cloruro para formar el cloruro de sodio en agua. Bien. El hígado es un poquito largo. No sé si les parece que hagamos otro recreo antes de empezar hígado. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos un recreo y continuamos luego con hígado, que es muy importante esa parte. Profe, Diga. antes de que corte, ¿qué vio estos últimos minutos? Porque se me cortó todo como para marcar acá en el